Mi corazón se detuvo por completo. Escuché el pitido largo y continuo del monitor, vi a los médicos correr hacia mi cuerpo, pero yo ya no estaba ahí. Estaba parado a un lado de la cama, observando todo lo que estaba pasando fuera de mi cuerpo, y fue en ese preciso momento, mientras mi cuerpo yacía inerte, cuando escuché las palabras que destruyeron todo lo que creía conocer. Mi esposa y mi mejor amigo, parados junto a mi cama, no estaban llorando, estaban planeando cómo quedarse con todo mi dinero. Me llamo Ricardo, tengo 47 años y esta es la historia más perturbadora que jamás voy a contar. Una historia que comenzó con mi propia muerte. Llevaba varios meses sintiéndome mal. Cansancio extremo, dolores en el pecho, una sensación constante de que algo no estaba bien con mi cuerpo. Los médicos me habían diagnosticado un problema cardíaco y me recetaron medicamentos que supuestamente debían mantenerme estable, pero en lugar de mejorar, cada día me sentía peor. Aquella noche, todo colapsó. Estaba en casa cuando sentí un dolor agudo en el pecho, como si alguien me estuviera apretando el corazón con una mano de hierro. Recuerdo haber caído al suelo, escuchar los gritos de mi esposa Valeria llamando a emergencias y después silencio. Lo siguiente que recuerdo es estar en el hospital, pero no de la manera convencional. Escuché ese pitido largo y constante que indica que el corazón se ha detenido. Vi cómo las enfermeras corrían, cómo un médico gritaba órdenes. Y entonces me di cuenta de algo extraordinario. Yo estaba viendo todo esto desde afuera de mi cuerpo. Me encontraba flotando a un costado de la cama, sintiéndome más ligero que nunca, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. No había dolor, no había miedo, solo una claridad absoluta. Podía ver mi cuerpo tendido en la cama, pálido, inmóvil, y podía ver a las dos personas que supuestamente más me amaban en este mundo. Valeria y Andrés estaban en una esquina de la habitación. Andrés era mi mejor amigo desde la preparatoria, casi 30 años de amistad. Lo consideraba mi hermano. Y Valeria, con quien llevaba 12 años de matrimonio, era la mujer en quien había depositado toda mi confianza, todo mi amor, todo mi futuro. Pero sus rostros no mostraban desesperación. No había lágrimas, no había angustia. En cambio, hablaban en voz baja, con una calma que me resultó escalofriante. Ya casi, mi amor, escuché que decía Valeria. El seguro de vida son 5 millones, más la casa, los carros, las cuentas de inversión, vamos a vivir como siempre soñamos. Andrés la tomó de la mano y le respondió. ¿Y si revive? Ya pasó antes, los médicos aquí son muy buenos. No te preocupes, contestó ella con una frialdad que todavía me hiela la sangre cuando lo recuerdo. He estado aumentando la dosis, su cuerpo ya no aguanta más. Esta vez no se recupera. No pueden imaginar lo que sentí en ese momento. Flotando ahí, sin cuerpo, sin voz, sin poder hacer absolutamente nada, escuchando cómo mi esposa y mi mejor amigo planeaban mi muerte. No era un accidente, no era mala suerte. Me estaban asesinando. Lentamente, deliberadamente. Entonces vi a los médicos trabajando frenéticamente sobre mi cuerpo. Sentí un jalón, como si alguien me estuviera succionando de regreso, y de pronto estaba otra vez dentro de mí. El dolor regresó de golpe, la fatiga, la confusión, pero también regresó algo más, la verdad. Pasé los siguientes días en el hospital recuperándome. Valeria y Andrés se turnaban para visitarme, actuando como los seres más preocupados del planeta. Ella me acariciaba el cabello, me decía cuánto me amaba, cuánto había rezado por mi recuperación. Él me traía libros, me contaba chistes, me prometía que cuando saliera iríamos a jugar golf como en los viejos tiempos. Y yo tenía que fingir, tenía que sonreír, agradecer, actuar como si no supiera nada. Porque si lo que había visto era real, si no había sido un sueño provocado por la falta de oxígeno en mi cerebro, entonces estaba viviendo con dos personas que querían verme muerto. Cuando finalmente me dieron de alta, regresé a casa con una misión. Necesitaba saber si lo que había experimentado era verdad o simplemente una alucinación. Empecé a observar todo con ojos nuevos, a prestar atención a detalles que antes había ignorado por completo. Y las señales estaban ahí. Siempre habían estado ahí.
Valeria tenía la costumbre de alejarse cada vez que recibía ciertas llamadas. Antes pensaba que era por trabajo, que necesitaba privacidad para hablar con sus clientes. Ahora notaba cómo su voz cambiaba, cómo se suavizaba, cómo a veces se reía de una manera que nunca usaba conmigo. También estaba el asunto del celular, constantemente escribiendo mensajes, sonriendo ante la pantalla, como una adolescente enamorada. Cuando le preguntaba con quién hablaba, siempre tenía una respuesta preparada. Su mamá, una amiga del gimnasio, un compañero de la oficina. Y su actitud hacia mí había cambiado. El cariño se había vuelto mecánico, los besos se sentían vacíos, las noches juntos se habían convertido en una rutina obligatoria. Yo lo había atribuido al estrés, a los años de matrimonio, a mi propia enfermedad. Pero ahora todo tenía sentido de una manera terriblemente oscura. Decidí que necesitaba pruebas. Pruebas reales, tangibles, que pudiera presentar ante las autoridades si lo que sospechaba resultaba ser cierto. Contraté a un investigador privado, un profesional recomendado por un conocido que había pasado por un divorcio complicado. Le di instrucciones claras. Necesitaba saber todo lo que mi esposa hacía cuando no estaba conmigo. Sus movimientos, sus encuentros, sus secretos. El investigador me miró con ojos que habían visto demasiadas traiciones y me dijo que me preparará para lo peor. Un mes después recibí un sobre grueso en mi oficina. Lo abrí con manos temblorosas, sabiendo que lo que encontraría ahí dentro cambiaría mi vida para siempre. Las fotografías eran devastadoras. Valeria y Andrés en restaurantes elegantes, sentados demasiado cerca, tomados de las manos sobre la mesa. Valeria y Andrés entrando juntos a un hotel boutique en Polanco. Valeria y Andrés besándose en el estacionamiento de un centro comercial, creyendo que nadie los veía. Pero las fotos eran solo el principio. También había registros de llamadas, decenas de ellas, a veces durando horas. Había comprobantes de una cuenta bancaria que yo desconocía, a nombre de Valeria, donde habían estado depositando cantidades pequeñas pero constantes. En 2 meses, esa cuenta había acumulado 80,000 pesos. Mi dinero. Dinero que ella había estado desviando de nuestra cuenta compartida. Revisé los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que le había dado. Encontré cargos de hoteles que nunca habíamos visitado juntos, restaurantes donde nunca habíamos cenado, tiendas de ropa que yo jamás había visto en su closet. Estaba financiando su aventura con mi propio dinero, pero lo que descubrí después hizo que todo lo anterior pareciera insignificante. Instalé cámaras ocultas en nuestra casa, pequeñas, discretas, colocadas en lugares estratégicos donde pudieran captar lo que sucedía sin ser detectadas. Y esperé. Unos días después, mientras revisaba las grabaciones en mi oficina, vi algo que me dejó completamente helado. Era Valeria, en nuestra cocina, de pie frente al mostrador donde guardaba mis medicamentos. La vi abrir el frasco de mis pastillas para el corazón con cuidado, vaciar el contenido en el lavabo y luego rellenar el frasco con algo que parecía azúcar glass. No era mi imaginación. No era un sueño provocado por la falta de oxígeno. Mi esposa me estaba envenenando, me estaba matando lentamente, reemplazando mi medicina real con sustancias inútiles, dejando que mi corazón fallara poco a poco mientras ella esperaba pacientemente a cobrar el seguro. Pero necesitaba más, necesitaba escuchar sus propias palabras, su confesión directa, y gracias al servicio de iCloud familiar que teníamos configurado, pude acceder a sus mensajes. Lo que leí ahí me destrozó completamente, pero también me dio todo lo que necesitaba. Ya falta poco, le escribía Valeria a Andrés. Sus estudios muestran que el corazón cada vez está peor. Los médicos no entienden por qué no mejora con el tratamiento. ¿Y si sospechan algo? Respondía Andrés. Imposible. Todo parece completamente natural. Un hombre con problemas cardíacos que no responde al tratamiento. Pasa todos los días. Además, ya tengo todo listo. En cuanto muera, el seguro paga en 60 días. Y como soy la beneficiaria única, no hay manera de que alguien más toque ese dinero. Te amo, escribió él. Yo más. Pronto vamos a estar juntos, con todo el dinero que necesitamos para empezar nuestra nueva vida. Imprimí todo.
Los mensajes, las fotos, los registros bancarios, las grabaciones de las cámaras. Organicé cada pieza de evidencia de manera meticulosa, como si estuviera armando el caso más importante de mi vida, porque lo era. Fui directamente a la fiscalía. Me recibió un ministerio público que al principio me miró con escepticismo, probablemente pensando que era otro marido celoso con teorías de conspiración, pero conforme le fui mostrando las evidencias, su expresión fue cambiando. Cuando vio el video de Valeria reemplazando mis medicamentos, llamó inmediatamente a su superior. Cuando leyó los mensajes donde planeaban mi muerte, me dijo que esto era uno de los casos más claros de intento de homicidio que había visto en su carrera. La captura fue rápida y coordinada. A Valeria la detuvieron en nuestra casa mientras preparaba el desayuno. Irónicamente, probablemente estaba planeando agregarle algo a mi comida. A Andrés lo arrestaron en su departamento, aparentemente esperando noticias de mi inminente fallecimiento. Los llevaron a ambos a declarar. Al principio negaron todo, actuando indignados, exigiendo abogados, amenazando con demandas. Pero cuando les mostraron las evidencias, cuando vieron los videos, cuando leyeron sus propios mensajes, su fachada se derrumbó. Valeria lloró. Dijo que la había presionado Andrés, que él la había manipulado, que ella en realidad me amaba. Andrés, por su parte, intentó culparla a ella, diciendo que todo había sido idea de mi esposa, que él solo había seguido la corriente. Al final, ambos fueron procesados por tentativa de homicidio calificado y fraude. La sentencia fue de más de 15 años para cada uno. No volverán a ver la luz del sol como personas libres hasta que sean mucho más viejos, mucho más arrepentidos y completamente irrelevantes para mi vida. Han pasado varios meses desde entonces. Mi salud ha mejorado notablemente ahora que estoy tomando los medicamentos correctos. Los médicos están sorprendidos de mi recuperación, aunque yo sé perfectamente la razón. Simplemente dejé de ser envenenado por la persona que supuestamente me amaba. A veces pienso en lo que hubiera pasado si no hubiera tenido esa experiencia en el hospital. Si mi corazón no se hubiera detenido por esos segundos, si no hubiera escuchado lo que escuché mientras flotaba fuera de mi cuerpo, probablemente estaría muerto. Valeria estaría cobrando mi seguro de vida y ella y Andrés estarían comenzando su nueva vida juntos, financiada con el dinero de mi muerte. Y nadie hubiera sospechado jamás. No sé si lo que viví fue una experiencia espiritual real, una alucinación provocada por la muerte clínica, o simplemente mi subconsciente procesando señales de alarma que había estado ignorando durante años. Honestamente, ya no me importa la explicación. Lo que sé es que esos segundos de muerte me salvaron la vida. A todos los que están escuchando, les dejo esto. Nunca ignoren las señales de alarma. Esas pequeñas cosas que no cuadran, esos comportamientos que les generan dudas, esas corazonadas que les dicen que algo no está bien. A veces nuestra intuición sabe cosas que nuestra mente consciente se niega a aceptar. Y lo más importante, nunca bajen la guardia completamente con nadie. Confiar está bien, amar está bien, entregarse está bien, pero siempre mantengan un pedazo de ustedes mismos alerta. Porque a veces, el enemigo más peligroso es el que duerme a tu lado todas las noches. Yo tuve que morir para descubrir la verdad. Ustedes no tienen que llegar tan lejos. ¿Han tenido alguna experiencia donde ignoraron señales de alarma y después se arrepintieron? ¿O tal vez su intuición les salvó de una situación peligrosa? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. A veces, compartir nuestras experiencias puede ayudar a otros a evitar los mismos errores. Déjenme un comentario contándome qué opinan de esta historia. No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.